Buenas tardes una vez más, bienvenido a la sede del Partido Popular de Osuna, la que hemos convocado, como ya viene siendo habitual, pues esta rueda de prensa para analizar lo que sucedió en el pleno ordinario de ayer día 28 y 29, y como bien saben ustedes, pues cada 2 meses está establecido que se celebre el pleno ordinario, que es cuando es el momento en el que los grupos de la oposición podemos presentar mociones y hacer control al equipo de gobierno a través de los ruegos y las preguntas. Y de forma general les puedo decir que fue otra vez un pleno decepcionante. No viene ningún proyecto interesante para Osuna que cree empleo, que genere empleo, que sea iniciativa municipal, que sea a instancias del ayuntamiento, y desgraciadamente pues nos hemos encontrado con un equipo de gobierno que es absolutamente indolente ante esta sangría del paro en Osuna. Se repitió durante varias ocasiones que la alcaldesa Rosario Andújar tiene a sus espaldas la friolera cifra de 1000 parados más desde que es alcaldesa. Pero ante esa reiteración, porque nos parece que hay que decirlo continuamente para ver si se les mueve el alma y hacen algo por trabajar para disminuir esa enorme cifra, pues nos encontramos siempre la respuesta es la risa. No sé de qué se ríe la señora Andújar, pero es la única respuesta que le da a los usanenses ante tanto paro y tanta desidia para combatirlo. Simplemente es la risa. Pues, como les digo, fue un pleno plano, no hubo ninguna iniciativa de interés para atajar ese problema, y después fue un pleno plagado de mentiras de la señora alcaldesa, una vez más, y del equipo de gobierno, tanto en la exposición de algunos de los puntos, que ahora lo veremos, como sobre todo a la hora de responder a los ruegos y preguntas que hizo el Grupo Popular. Y lo pueden ver, hicimos mucho en los 5 minutos solo que nos da el equipo de gobierno para hacer las preguntas después de 2 meses, pues podrán ustedes verlo, seguramente, las respuestas que dieron a todas y cada una de las preguntas que hicimos del orden de unas 15 o 16, referentes a cuestiones muy concretas, como por ejemplo la avenida de la Constitución, que hay un escrito de 556 vecinos y dicen que eso no es verdad, que no hay escrito, que no se han reunido, en fin, o con la barriada del Granadillo 2, que dicen que ya han contestado cuando no han contestado, es decir, una sarta de mentiras, o el Comité de Salud y Higiene del Ayuntamiento, que dijeron que no se reúnen porque están a la espera de que los trabajadores les den los representantes cuando desde enero lo tienen por escrito. Es decir, una sarta de mentiras que da vergüenza ajena, ¿no? En vez de estar callados y en su momento responder por escrito, que es lo que deben hacer, si no lo saben en ese momento, pues aquí estamos acostumbrados a que nos mientan descaradamente, no pasa nada. Lo mismo ocurrió cuando en una de las preguntas se le dijo a la señora Andújar: pues estamos interesados porque por la transparencia y por respeto a los osanenses, que respondiera de una vez cuánto ha ganado y cuánto gana en el consorcio de agua Planesia. Pues dice la señora con toda la desfachatez que eso ya se ha contestado y que no va a contestar más. Bueno, pues nosotros lo enseñó mi compañera Puricastro, que fue quien realizó la pregunta, enseñó estos escritos con correo certificado. Son 5 escritos, a los 5 escritos solo han contestado a uno, y además nosotros pedíamos información de 5 años y solo han contestado parcialmente a 1 año, y dicen que con eso que ya está contestado. Esta es la señora que está encargada de la transparencia en la provincia de Sevilla, en el organismo provincial. Nos parece que es una desfachatez, que es una falta de respeto, que no se debe mentir tan descaradamente a los usanenses y que desprestigia la institución que representa. Y por destacar algunos asuntos del pleno, del equipo de gobierno, por destacar algo, vino la relación de las obras del PER, para el año que viene, una relación larga, donde se nos dijo una serie de detalles, pero no se nos dijo lo fundamental. Dice que es que todavía no se puede dar. No se nos dijo cuál es el orden, hasta dónde van a entrar esas obras, porque es una carta a los Reyes Magos enormemente larga, en el que se habla de asuntos a veces de alcorques puntuales, de arriates puntuales en una plaza, y eso lo incorporan como si fuera un plan P. Fíjense cómo está la cosa. Y a la vez pone, por ejemplo, la primera fase de la barriada
de Fátima, que son 5 calles y una plaza, es decir, cosas que no están, digamos, equilibradas. Y en alusión a esa gran obra, que es la única así grande, las demás son obras pequeñitas, pues también parece en principio que no nos están diciendo la verdad, porque nos han dicho que la barriada Fátima se va a acometer la mitad de lo que vale la obra, es decir, todo lo correspondiente al alcantarillado y a las tomas de agua, que lo va a pagar el consorcio de agua de Planesia, el consorcio de agua de Planesia, que no tiene competencias en agua en paja, digamos. Una vez que las tuberías entran en el municipio de Osuna, ya no tiene competencia el consorcio. Y nos lo dijeron en la comisión y lo volvieron a repetir ayer, pero no nos han explicado cómo. ¿Y cuánto dinero va a poner el consorcio? Nosotros, por lo que sabemos ahora mismo, el consorcio no tiene competencia para hacer eso. Dijeron que van a hacer un convenio. La verdad es que no sabemos, y eso es algo fundamental, porque como digo, es la obra más gorda, la más importante, la de mayor volumen de todas las que vienen en la relación de las obras PER. Y si eso, que es lo fundamental, no lo tienen resuelto o nos están colando un bulo, pues mal va la cosa. En fin, habrá que dejar venir, cuando concreten los proyectos, le pediremos explicaciones que nos digan la verdad, o sea, qué es lo que hay ahí, porque por lo que hemos podido consultar, en principio parece que eso no sería viable. Ahora, si han encontrado algún resquicio legal para que la señora alcaldesa de Osuna se autofirme un convenio con la señora presidenta del consorcio del agua de Plan García y los demás pueblos no se enteren, pues que nos lo digan, a ver cómo es. Hemos hecho un muestreo en varios municipios y nos han dicho que eso en principio ni puede ser ni se ha hablado. Habrá que seguirle un poco la pista a esta cuestión. Y después vino otro asunto, porque lo demás es que prácticamente no tiene mayor comentario. Vino otro que era lo de la puesta en funcionamiento ya de la guardería infantil Victoria Key, que está allí en el barrio de las Autonomías, que se hizo en un terreno municipal cedido a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía dio un dinero para construirlo y ahora la competencia para contratar al personal y en fin, el funcionamiento y todo, resulta que el ayuntamiento no la puede ejercer porque no la tiene. Es decir, se ha quedado el ayuntamiento una vez más colgado de la brocha. Por hacerle un favor a la Junta de Andalucía, pues se queda colgado de la brocha. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Privatizarlo. Privatizarlo, fíjense, con todo, que es un modelo más de gestión, pero con todo lo que ha criticado la izquierda, todo lo que ha criticado el PSOE, de las privatizaciones que se hacían en el ayuntamiento, para que fíjense, se den cuenta ustedes de la gran mentira en la que está montada el PSOE. Ahora viene una cuestión como una guardería y la tiene que privatizar. Y fue grave también porque se aprobó la aprobación inicial de un reglamento de funcionamiento de todo aquello, y yo lo digo como lo siento, lo hemos comentado con los demás compañeros, es un verdadero churro lo que nos han presentado. O sea, es uno de los expedientes peores hechos, peores realizados de los muchos años que llevamos en el ayuntamiento, de los peores realizados, lleno de incoherencias, de errores, de contradicciones. Por darle algunos ejemplos, por ejemplo, la señora Bellido, que era quien defendió el asunto, hablaba de 82 plazas continuamente, de que la guardería va a tener 82 plazas, y en los papeles viene 85, los papeles oficiales, 85. Y lo dijimos en el pleno, pero no decía ni una cosa ni otra. Una cosa viene en los papeles y otra es lo que yo dije. O que iba a haber 8 profesores, digamos, y resulta que los papeles vienen 7. Bueno, que los cálculos se habían hecho inicialmente con unas cantidades de lo que iba a costar y que se habían vuelto a reunir y se habían elevado al doble. El catering o la cocina, eso tampoco estaba resuelto a la hora de la comida, ni el horario. Si era, nosotros nos dijeron de 7:30 de la mañana a 8 de la tarde, y en el pleno dijeron de 7:30 a 9 de la tarde. En fin, una serie de vaguedades, de incoherencias, de errores, que fue verdaderamente una vergüenza. Pero, sinceramente, de los peores expedientes que han venido a pleno. La alcaldesa le echó 2 veces un capote a la delegada y intervino, dando algunas explicaciones, que la principal que dijo es, bueno, que esto es una aprobación inicial, que como ahora va a disposición pública, pues habrá tiempo de todas esas cuestiones irla afinando. Es decir, le echó un capote porque aquello no había absolutamente por dónde cogerlo. Pero seguiremos hablando de este asunto, que es una guardería
que el Partido Socialista había dicho que iba a ser un colegio, pero como siempre venden una cosa y hacen lo contrario. En este caso no es un colegio, es una guardería, y que es necesaria, evidentemente, una escuela de infantil que se llama, infantil de 0 a 3 años, pero que allí lo que se había vendido políticamente, electoralmente, era un colegio de infantil y primaria. Y resulta que eso ya es que ni se acordaban, decían que era mentira, que eso era falso. Ustedes lo verán, ¿no? En los programas electorales, los que lo tienen todavía en sus casas guardados, pueden repasarlo. De hace 2, no estas elecciones, sino de las anteriores, verán que ponían un colegio de educación infantil y primaria, y para eso se cedió el terreno. Y también venía algo importante, que no es iniciativa municipal, es solo es tramitación, que es una ampliación de la cooperativa Santa Teresa. Eso sí que nos parece verdaderamente importante, porque va a ampliar su volumen de negocio, por lo menos el volumen para poder fermentar la aceituna de mesa en 300 bidones más, en depósitos de estos que están enterrados de fermentación. Tiene ahora mismo 500 y van a aumentar en 300 más. Se van a ir a 800 bidones enterrados de depósitos, y es un 60% más de volumen. Eso tendrá su traducción también en el balance económico y sobre todo en el empleo, sin duda alguna. Eso sí que es importante. Y desde luego ahí el ayuntamiento, fíjense, lo único que ha hecho es, digamos, no agilizar esa tramitación. Llevan 2 años desde que empezaron el expediente hasta ayer que se firmó. 2 años para un expediente que va a generar empleo directa e indirectamente. Pues nosotros le pedimos que esto no suceda más, que quien viene aquí a crear empleo, a mantener empleo, a ampliar su plantilla, hay que darle todas las ayudas y toda la agilidad posible. Y ya para finalizar, en el cupo que teníamos de las 3 mociones, solo podemos presentar 3, lo sentimos mucho, es que el PSOE no quiere que presentemos más de 3, no nos deja, lo tiene prohibido. Pues las 3 mociones que presentamos, como siempre, desde el Partido Popular, que estamos a pie de obra, a pie de calle, con vecinos, con las asociaciones, intentamos reflejar en el Pleno pues aquellas preocupaciones, aquellos problemas que tienen los vecinos y darle una solución, ya que el gobierno no atiende o no aplica ningún correctivo, ninguna solución. Pues intentamos por lo menos que desde la oposición se debata, se escuche y se intente aportar algo. Y en ese sentido, pues hemos presentado la primera era del barrio de La Reolla, que ese barrio, pues hay 3 zonas ya que tienen movimiento, porque se hizo sobre un terreno que era relleno, y hay movimientos que dan muchos perjuicios y muchos problemas a los vecinos, de grietas, rotura de las estructuras, de la solería que se levanta, las paredes se desprenden, en fin, una serie de problemas que los vecinos lo saben, y nosotros creemos que eso el ayuntamiento subsidiariamente tiene una responsabilidad, y que hay medios para esas zonas, son muy concretas, la de la Cuesta de las Enanas y la Plaza de la Escuela, toda esa zona, que es la que ahora mismo está dando más problemas. Pues hay medios técnicos, no, como dijo la señora alcaldesa, en plan, no sé por qué, si quería hacerse la simpática, la graciosa, desde luego poca gracia hizo, y dijo que nosotros pretendíamos hacer de nuevo La Reolla. O sea, es una barbaridad que se convierte en falta de respeto cuando se dice de esa manera, ¿no? Se pretende solucionar un problema que tienen varios vecinos. También hablamos de las barreras arquitectónicas que tiene ese barrio por la propia tipología, la propia estructura que tiene, y pedíamos que se hiciera un plan mucho más exhaustivo para eliminar todas las barreras posibles, que todas no, pero muchas sí se pueden eliminar, porque allí viven muchas personas mayores que tienen movilidad reducida y que no pueden salir de sus casas. Nosotros estuvimos dentro de algunas casas y es que no pueden salir con el andador, porque los escalones no lo pueden superar. Y bueno, nos dicen que eso es imposible. Cuando no se quieren hacer las cosas, pues no se quieren, ¿no? Y en esa misma hablamos también del Parque José Núñez del Mastrito, que está justo al lado, entre la Colegiata, la Universidad y La Reolla, y que está en un estado lamentable, ustedes lo verán. Está aquello que es una zona más o menos baldía, y es una pena, una zona bonita, arbolada, es una continuación del Higueral, pero esta es arbolada, y la propuesta nuestra era que se convirtiera, bueno, primero que se adecentara, que se limpie, que sea decente, y que se convirtiera por lo menos en un mini campus universitario, además para el ocio de los vecinos de La Reolla, que fuera un mini campus universitario, porque es una zona bonita y
aledaña a la universidad y bien puesta, bien adecentada, pues puede ser un sitio muy agradable para los estudiantes entre clase y clase, o cuando salen, o cuando entran, o en fin, un sitio para estar. Bien, pues esto dijo el PSOE, la señora Carrera dijo, votaron que no. Ni siquiera a la urgencia, fíjense, nos dieron solo 3 minutos para justificar la urgencia y a la hora de votar, si lo consideran urgente para seguir en su debate, votaron que no era urgente, entonces no se pudo ni siquiera debatir. La segunda era de otro barrio, el barrio Santa Ana, que está entre el hospital y la ermita Santa Ana, o el hostal El Molino, ¿no? Para que nos entendamos. Y allí hacíamos alusión sobre todo a un problema que los vecinos no lo han comunicado, y lo hemos podido comprobar allí, que el tráfico está muy mal ordenado y además las normas de señalización y de circulación pues no se cumplen. No sabemos por qué, los vecinos lo han denunciado muchas veces y resulta que no se cumplen, que no se hacen cumplir las normas que están puestas, las señales de tráfico que están en las aceras, ¿no? Y hay calles que teniendo la misma anchura, una tienen doble sentido, otra simple, calles que tienen solo un sentido y tapona precisamente el acceso a la vivienda. Allí se ha construido estos años atrás el conservatorio que mete un volumen de vehículos importante y el barrio no estaba dimensionado para eso, pero es que además tampoco hacen cumplir las normas que están escritas, en fin, todo eso, ¿no? Y hablamos también del acceso sur por la carretera que viene desde el área de servicios, que ahí ese acceso está muy mal definido. Y a todo esto, bueno, y hay una entrada en la calle Dr. Federico Mayor Zaragoza que da, digamos, a esa carretera, y por allí pasan a diario manadas de cabras, rebaños de cabras, diariamente, y con el consiguiente problema para los vecinos, de todo, ¿no? De suciedad, de polvo, de todo, ¿no? Y eso está pasando en una calle de Osuna. Pedíamos porque los vecinos lo piden, pedíamos una solución, que de alguna manera se urbanice esa zona, esa especie de cuneta, que se arregle esa entrada, es decir, que se ponga ese barrio como se merece, de una forma digna y funcional, no que hacen darle la vuelta a toda la barriada para poder entrar, ¿no? A los vecinos allí. Pues la respuesta fue, a esta altura, que sí, que lo están estudiando, que el tráfico, aquí todos lo están estudiando, que están estudiando el tráfico, y que el acceso por abajo, que sí, pero que no se sabe de quién es la carretera, fíjese. Y esta moción, vamos, que estaba ahí registrada, no han tenido tiempo de saber de quién es la carretera. La carretera parece, a todas luces, eso lo decimos nosotros desde fuera de la información que tiene el ayuntamiento, es una continuación de la calle Avenida de Málaga, que es la que cruza el área de servicio y conecta con la otra calle, la otra carretera que va a Los Corrales, ¿no? Y esa carretera dice que no saben de quién es, si es de la Diputación, si es de la Junta no va a ser, de ninguna manera. En todo caso sería la Diputación, pero parece que es municipal. Y lo importante es hacerlo. Bueno, pues también dijeron que no se votaba ni siquiera la urgencia, o sea, que no se permitía la urgencia, y votaron que no, con lo cual no se pudo debatir. Los demás grupos no pudieron tampoco manifestar su apoyo a ese acuerdo. Sí a la urgencia, pero no en el debate. Eso es lo que tenemos. Y la tercera de ellas, que hablábamos de un símbolo, que es la colegiata, y de la desidia que hay del equipo de gobierno, de la alcaldesa, hacia ese monumento, que es el principal que tenemos en Osuna, monumento nacional, de enorme interés arquitectónico y artístico, y que lleva pues prácticamente casi 2 años vallado en la parte de la base de la torre, porque ahí se cayeron unos cascotes de la cornisa que hay arriba, la cornisa perimetral, se cayeron unos cascotes, y en vez de inmediatamente arreglarlo, pues resulta que lo fácil es poner una valla para que las personas no pasen. Y eso que se entiende que puede ser una solución provisional, resulta que lleva casi 2 años y nadie hace nada. Y nosotros recordábamos la importancia que tiene para el turismo, la dejadez que demuestra de un equipo de gobierno hacia un sector fundamental que es el turismo de calidad, que viene atraído por esa enorme iglesia colegiata que llama la atención durante varios kilómetros a lo largo de la autovía y que muchas personas entran atraídos por ella, pues la enorme desidia, y que le recordábamos que por estatuto del Patronato de Arte la alcaldesa es presidenta
copreside el patronato y que tiene por estatuto la responsabilidad de administrar, de proteger ese bien que es la colegiata. Es decir, que no es una cosa como dijeron esto de la Iglesia, decían desde los bancos del gobierno, del PSOE. Esto es de la Iglesia. La Iglesia no, el Ayuntamiento tiene la responsabilidad, la obligación de mantener ese edificio. Y echaron el balón fuera continuamente, como dijeron, la respuesta era que por qué no le pedimos nosotros al señor arzobispo que ponga dinero también. La respuesta nuestra fue que somos concejales del Ayuntamiento de Osuna, que no somos canónigos del arzobispado de la catedral, ni somos sacerdotes. Tenemos que pedirle responsabilidades a aquellos, a aquel órgano en el que nosotros somos legítimos representantes. Es decir, que no quieren hacer, que no quieren hacer. Y votaron también que no a la urgencia, tampoco dejaron debatir. Y simplemente, pues la señora alcaldesa aprovechaba el abuso que ya nos tiene acostumbrados de la palabra para zanjar estos asuntos de la manera más despótica posible y más con la falta de respeto habitual, con las descalificaciones habituales, en vez de tratar con la seriedad y con el rigor que se han presentado, pues ellas utilizan otras armas, ¿no? Que yo creo que son poco adecuadas a una institución como es el Ayuntamiento de Osuna, que es de todos los osanenses. Pero en fin, esto es nuestra obligación, lo hacemos con mucho gusto, no nos van a aburrir, haremos todas las mociones en todos los plenos, pues hicimos el turno de ruegos y preguntas porque es nuestra obligación y porque además así es nuestra vocación, ¿no? Y el PSOE y la alcaldesa están en una actitud de provocación continua. Cualquier cosa que se le critica responden de una manera totalitaria y brutal, como ya nos tienen acostumbrados, pero desde luego no van a poder con la fuerza de la razón. La razón la tienen ustedes, los vecinos, los que están viviendo día a día esta dejadez, esta tiranía de la señora alcaldesa, y que lo ponen en boca nuestra para que nosotros lo hagamos público, y desde luego lo seguiremos haciendo, no van a aburrirnos de ninguna de las maneras, ¿no? Y esto de forma así resumida, pues es un poco lo que sucedió en el pleno a nuestro juicio. Y estamos encantados, si tienen alguna duda y podamos responderla, pues estaríamos encantados de hacerlo. ¿Alguna cuestión que quieran que resaltemos o alguna cuestión? Bueno, mira, en el tema del barrio de la Reolla, Sí. aparte de la moción que vosotros presentaste, ¿no hay ningún tipo de iniciativa o algún proyecto que esté en marcha para poder solucionar aquello? Porque aunque es urgente, ¿no? Sí, sí. No, lo único, la respuesta que dio, no como debate, sino zanjando la iniciativa, la intervención que yo hice para justificar la urgencia, la señora Andújar dijo que allí se está continuamente interviniendo en cosas menores y que allí nadie tiene queja. Eso fue más o menos lo que dijo. Las intervenciones que se hacen son minoritarias, son pequeñas, son detalles a veces, ¿no? Pero cualquiera que se dé un paseo por allí, nosotros lo ponemos en la página web, se puede ver el reportaje fotográfico de la cantidad de desperfectos, incluso menores, que hay a lo largo de todo el barrio de La Reolla. Y aquí lo señalamos también en el pleno, ya ha habido 3 zonas importantes, ¿no? Una con desalojo incluso de las familias que vivían allí, que era la escalerilla de La Reolla hacia la calle Carrera Caballo. Ahí tuvieron desalojadas las familias de sus viviendas porque se había hundido. Otra zona fue en la plaza de la Asunción, en la parte que era a la trasera del solar que hay donde estaba el antiguo bar, el chico bar Parada, ese bar antiguo en la Carrera de Caballo frente a Hacienda. Ese solar, por la parte de arriba también se hundió y hubo bastantes problemas, y hay que ir después acometiendo esa obra, ¿no? O sea, ahora hay otra zona, lleva ya algunos años, los vecinos están yendo a la alcaldía y nos lo escuchan, a los delegados nos lo escuchan, que además se pueden ver, precisamente se pueden ver las grietas en la pared y en las casas, que nosotros pudimos entrar en algunas, se ven los suelos desplazados. Hay escalones, verdaderos escalones en el suelo, claro, y los vecinos dicen, bueno, esto se caerá, no se caerá, ¿qué pasa aquí? Y hartos continuamente de estar haciendo obras de mantenimiento y la preocupación, ¿no? Bueno, nosotros creemos que se merece otra respuesta, porque ahí se hizo en los años 60 aproximadamente, y quizás no se asentó bien el terreno, ese terreno se va moviendo y habrá que darle la solución que haya que darle. Después ocurren las cosas, ¿no? Nosotros intentamos poner remedio, ¿no?
pero planes así integrales, ninguno, absolutamente ninguno. Pero eso habla de la escalerilla que has comentado y de la Plaza de la Asunción, eso sí que se han hecho, ¿no? Sí, esa final sí. Sí, claro, a base de después de estar continuamente insistiendo de que se haga, de los problemas para los vecinos, pues ahora nosotros decimos, o sea, que se haga un estudio de todo el sustrato que hay, que se puede hacer, eso se mete ahí técnicas geológicas que te dicen exactamente cómo está y sobre todo dónde se está detectando que hay un movimiento, pues se puede pilotar, se puede inyectar hormigón, es decir, no hay que hacer la barbaridad que dijo la señora alcaldesa, una raya nueva. Nadie se la ha pasado por la imaginación, pero sí que hay que consolidar esas viviendas, esas casas, y el ayuntamiento, que es quien las construyó en su día, tendrá una responsabilidad civil subsidiaria y sobre todo una responsabilidad hacia las personas que viven allí, que es lo que estábamos pidiendo, ¿no? Habría que hacerlo después cuando pasan las cosas, pues sí, después ya se acomete. Por ejemplo, esta familia que ha sido la más reciente, de la escalerilla de la Rebollo, es que se le caía la casa, y tuvo que salir de allí corriendo, después hubo que pagarle, ahí están los seguros liados, quién lo paga, en fin, la historia. Pero el problema es que aquello, afortunadamente no pasó nada, pero nadie quita que en un momento dado una casa se caiga, se venga abajo. Y esa es la cuestión, es adelantarnos, ¿no? Nada más. Pues muchísimas gracias y hasta el próximo día.